Chicos, chicas, ¿lo estáis pasando bien o estáis estudiando? ¿Cuál es la diferencia entre las mates y el papel higiénico, el papel de limpiar el culillo, lo que viene siendo el papel higiénico de limpiar, del lavabo? ¿Cuál sería la diferencia? Pues que en las mates se calcula, y el papel higiénico seca el culo, to the bottom, seca el culillo, pues ahí lo tenemos, ahí tenéis este primer chiste, la verdad que es bastante malo, pero bueno, es para un poquillo romper el hielo y empezar con esta masterclass. Vamos allá, en directo, empezamos ya. Bienvenidos a la lección del mínimo común múltiplo. Empezaremos explicando qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre números naturales es aquel menor múltiplo para todos ellos. Ahora sabes que como diciendo esto, ¿qué narices es? ¿Sabes? Bueno, os lo vamos a explicar un poquito más sencillo, porque la verdad es que no es fácil eso de que los números tengan un mínimo que sea múltiplo de ambos, que es un poco como rebuscado, ¿no? La definición, ¿no? Pero no, lo vamos a poner fácil, Realmente vamos a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, para que veáis cuál sería el mínimo común múltiplo de estos dos números. Vamos a empezar con uno fácil, el 4 y el 6. Por ejemplo, con el 4 y el 6 vamos a calcular cuál es el número mínimo en el que es múltiplo para los dos. Es decir, aquellos números que multiplicado por el 4 y multiplicado por el 6 llegará un momento en que será exactamente el mismo número. O lo que es lo mismo, también después os explicaremos en los problemas cómo calcular el mínimo común múltiplo de cosas o para qué sirve el mínimo común múltiplo, que de verdad que puedes pensar que no sirve para nada, pero en este caso la verdad es que está bastante bien. Ya os daré una pista más adelante. Por ejemplo, tenemos dos métodos para calcular el mínimo común múltiplo. Tendríamos dos métodos, no uno, no, dos, two methods. El primer método sería ir multiplicando cada uno de los números por 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al punto en el que en los dos números haya el mismo número que coincida, de manera que sería el más pequeño, el mínimo, el menor, el chiquitín, el pequeñajo, el diminuto, el little, ese es el mínimo común múltiplo. Por tanto, vamos a ir con el 4 y el 6. Por ejemplo, si empezamos con el 4, cogemos aquí, podéis ver el 4, 4 por 1 es 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, 4 por 4 16, vemos, estos son los cuatro números que multiplicaría el 4 si empezamos a hacer la tabla de multiplicar. Y ahora cogemos el 6, vamos con el 6, vamos a ver si realmente hay alguno que coincida, empezamos 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, el 12, esto parece como el bingo en Navidad, aquello que dices, el 12, ha salido la bola, vemos que el 4 y el 6, aquí lo podéis ver, el 4 y el 6, tienen el 12 como número común. ¿Qué quiere decir? Que ese sería el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. Bueno, ya habéis visto uno de los métodos, pero ahora vamos a por el segundo, for the second one, the two, que estás ahí, pues vamos a ver si pillas el segundo método. Vamos con el segundo método. El segundo método sería la descomposición de números. Estamos hablando de descomponer números, no de descomposición, de lanzar el lanzamiento de truños, de la descomposición que te coge a veces cuando ya quieres ir al lavabo y no llegas. Porque te falta longitud, como las medidas de longitud que hicimos en la última lección, pues te falta tiempo, y eso sería la descomposición que puedes dejar ahí, el reguerillo y no precisamente de sangre, pero bueno, no estábamos hablando de la descomposición, estamos hablando de la descomposición de números naturales. Por tanto, vamos con esta descomposición, en este caso del 4 y del 6. ¿Os acordáis de las reglas de divisibilidad? En las reglas os decíamos de forma fácil, rápida, cómo poder dividir entre 2, 3, 5, para encontrar
y poder descomponer los números de manera mucho más rápida, mucho más veloz. Si es que estamos aquí para ayudaros. Por eso, en este caso, lo que vamos a hacer es descomponer primero el 4 y después descomponer el número 6. Vamos allá, por tanto, con el número 4 primero. Tendremos, aquí lo tenéis, con el número 4 tenemos que, si dividimos entre 2, empezamos por el número más pequeño. Entre 1 sería el mismo número, no tiene sentido, es de 1, de 1, no Juan, no, 1, y al final, pues eso no sirve para nada si divides o multiplicas, Por tanto, nos vamos directamente al 2, diremos 4 entre 2, serían 2, con lo cual, lo podemos ver aquí, 4 entre 2 quedan 2, Esos 2 lo volvemos a dividir entre 2 y al final queda 1. Ese es el resultado final que debemos encontrar siempre a la hora de descomponer los números naturales. Tenemos que descomponer de manera que al final quede en el lado izquierdo el número 1. Por tanto, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1. Es lo que podéis ver aquí en la tabla, para estar seguros de que lo estamos haciendo bien. Y ahora vamos con el número 6. Hacemos exactamente lo mismo. Cogemos el 6 y decimos el 6, 6 entre 2, ponemos el 2 a la derecha, son 3. El 3, ¿lo podemos dividir entre 2? No, porque no es un número par, ni acaba en 0. Acordaros de las reglas de divisibilidad, ni es número par, ni acaba en 0. Con lo cual, deberemos saltar al siguiente punto. ¿Lo podemos dividir entre 3? Bueno, pues en este caso es fácil, porque como es 3, pues ya divides entre 3. Está clarísimo que lo puedes dividir, ¿vale? Con lo cual, sería 3 entre 3, 1. Al final ya hemos llegado justo al punto donde queríamos llegar. Ya tenemos los dos datos que queríamos, ya tenemos descompuestos tanto el 4 como el 6, por lo tanto ya podemos hacer el cálculo de cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo calcularemos? Lo haremos de manera que cogeremos primero el 4 y pondremos cuáles son las potencias que se han dado en esta descomposición de números. ¿Qué potencias tenemos? De 2 y de ninguna más, porque en este caso solo tenemos 2 al cuadrado, 2 veces, 2 por 2, 4, ¿ok? Entonces sería 4 igual, como podéis ver aquí, igual a 2 al cuadrado. Y ahora cogemos el 6. El 6 también tiene otra descomposición diferente, que en este caso sería 2 por 3. Por lo tanto, el 6 tiene dos potencias, tiene el 2 y tiene el 3. Con lo cual, ahí nos quedamos. Ahora ya tenemos claro cuáles son las potencias que tenemos de uno y de otro. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo serán las potencias mayores comunes entre la descomposición de estos dos números que hemos hecho, en este caso del 4 y del 6. Por tanto, teníamos el 2 y el 3 y iremos directamente a empezar. Del número 4 cogeremos la más grande, que es la única que hay, el 2 al cuadrado, y del 6, como tiene el 2 es menor que el 2 al cuadrado, cogeremos el 3, que es la otra potencia que tenemos para poder calcular el mínimo común múltiplo. Con lo cual nos queda 2 al cuadrado por 3, que nos da un total de 12. Por tanto, este será el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. ¿Os parece fácil o no? Ya tenemos, por tanto, cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. ¿Habéis podido ver el ejemplo? Bueno, ya hemos podido ver un ejemplo de mínimo común múltiplo, cómo hacer el cálculo con los dos métodos, y a continuación os voy a poner cuáles son las reglas de cada uno de los dos para que lo podáis hacer en vuestra casa. Pero no os perdáis, sobre todo aquí en el canal Clasder, la K-Class, los problemas del mínimo común múltiplo. Ahora os voy a explicar el por qué os vale la pena hacer esa parte de problemas, que además de una manera divertida veréis cuáles son los pasos que tenéis que seguir para hacer el ejercicio. Ahora os estaréis preguntando, ¿para qué me sirve un problema de mínimo común múltiplo? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana para calcular el mínimo común múltiplo de algo? Imaginemos que os gustan mucho los videojuegos y en este caso os queréis comprar un videojuego que lo tiene una tienda que trae videojuegos cada 15 días. Lo trae cada 15 días y tú vas a estar precisamente en ese pueblo donde hay esa tienda pues cada 3 días. Pues tú querrías saber exactamente cuál es el día que coincide, de manera que tú estés el mismo día en ese pueblo para poder ir a la tienda y conseguir tu videojuego. Pues eso sería un ejemplo de la K-Class que vamos a dar de mínimo común múltiplo. Por lo tanto, no os lo perdáis en directo. Os espero, como no, aquí.
Chao.